Hola, ¿qué tal están? Tutorial del sueño. En este vídeo explicaré algunas cuestiones relativas a los sueños. Hay que decir, en primer lugar, que durante toda la historia humana, el conocimiento de los sueños ha despertado gran interés, ya que constituyen realmente la tercera parte de nuestra vida. Si consideramos que dormimos de promedio unas 8 horas al día y el día tiene 24 horas, pues una tercera parte efectivamente de la existencia humana transcurre dormidos. El sueño, aunque es una necesidad básica del organismo, es una experiencia todavía sin descifrar completamente. Hay distintas hipótesis y teorías sobre por qué tenemos que dormir. Hay distintas formas de sueño en los animales en el sentido a la intensidad del sueño, la duración del mismo, etc. Y diríamos que podría ser como si buceáramos en el pozo desorganizado de nuestros recuerdos cuando dormimos, asociándolos de forma desinhibida y caprichosa. También hay suposiciones o hipótesis que dicen que durante el sueño intentamos resolver los problemas de la vigilia, los que suceden durante el día. El sueño, además, se puede definir como un estado en el que se adopta una postura determinada, con pocos movimientos y sin respuestas a los estímulos. Y es cíclico, se produce cada 24 horas y tiene una duración de varias horas. Durante el sueño, además, se producen importantes cambios fisiológicos de la actividad del cerebro, una disminución de las funciones corporales y cambios también en la conciencia. Mientras soñamos, el pulso, por ejemplo, se acelera, la presión sanguínea también cambia y la respiración se hace, pues en algunos casos, irregular y desaparece también el tono muscular. La gran pregunta es ¿para qué necesitamos soñar? Y todavía se ignora qué nos provoca los sueños y para qué sirven, si bien sabemos que soñamos cada noche, aunque no lo recordemos. El sueño puede ser una respuesta a los acontecimientos externos, tal vez, manifiesta en cierto sentido las preocupaciones y sentimientos del soñador y también para satisfacer deseos o emociones no resueltas en la vida del que sueña. Esos serían quizás los motivos fundamentales de por qué necesitamos soñar y también de por qué dormimos, de alguna forma también, porque el sueño se produce en el periodo en el que estamos durmiendo. En cuanto a las técnicas de registro del sueño, son variadas y hay que decir que la investigación científica del sueño comenzó en el siglo XX. La ciencia aún no conoce todos los procesos físico-químicos que tienen lugar en el cerebro, pero sí sabe detectar sus manifestaciones. En ese sentido, se puede reconocer y registrar las ondas que produce y sabemos a qué estado psicológico responde cada una de ellas. En el año 1929, por ejemplo, el psiquiatra alemán Hans Berger inventó el electroencefalógrafo, instrumento que registra las ondas cerebrales clasificadas según su frecuencia o ciclos por unidad de tiempo, Hertz. Así realizó el primer electroencefalograma a un ser humano que mide los potenciales globales del cerebro, no los registrados en células aisladas, similar al electrocardiograma que registra la actividad del corazón con electrodos colocados en la piel. El registro de los sueños se realiza con estos parámetros electrofisiológicos. El EEG, el electroencefalograma, mide la actividad eléctrica cerebral, ya que los impulsos nerviosos transmitidos por las neuronas son electroquímicos y por tanto se pueden medir y cuantificar y valorar. También está la prueba del electrooculograma, que mide los movimientos oculares, el electromiograma, que mide el tono muscular, y la oximetría, que analiza y mide la cantidad de oxígeno en sangre. El cerebro, además, se caracteriza por un patrón de actividad eléctrica constante. Las variaciones rítmicas de la actividad eléctrica son características de los potenciales globales. En ese aspecto, la frecuencia de potenciales eléctricos del cerebro varía según el nivel de activación de la persona. Durante el día, en el estado de vigilia, de estar despierto, son frecuentes las oscilaciones más rápidas, ondas beta de 14 a 30 hercios, y durante la noche o en el estado de sueño profundo son características las ondas delta de 0,5 a 4 hercios. Además, los datos generados por un electroencefalograma sirven claramente para diferenciar tipos de crisis epilépticas o predecir los efectos debidos a lesiones cerebrales, y también se utilizan en la definición legal respecto a que una persona está muerta, de la muerte en definitiva. En cuanto a las fases del sueño, la investigación sobre la fisiología del sueño comienza con Nathaniel Kleinman y Ashirensky cuando descubrieron el sueño, diríamos, o las características del sueño,
en 1952 y demostraron que el sueño supone un patrón de respuesta fisiológica muy complejo y variable. De acuerdo con los datos aportados por el electroencefalograma, sabemos que los sueños no constituyen un proceso homogéneo y continuo, sino que atraviesan varias fases alternas. Fase 1, transición de la vigilia al sueño. En este periodo, con ondas cerebrales de 4 a 7 hercios y que representa el 5% del tiempo de sueño, se produce una disminución del latido cardíaco, los músculos del cuerpo se relajan y la respiración se vuelve irregular. Las personas despertadas en esta fase creen que no se han dormido. La fase 2 sería el sueño ligero, podríamos decir. En esta fase aparecen ondas delta que señalan pues un sueño más profundo en el que desciende la temperatura corporal. En el electroencefalograma se observan ondas lentas y se manifiestan los usos del sueño, ráfagas de ondas regulares de 12 a 14 hercios que parecen marcar el límite verdadero del sueño, y complejos K, que son ondas lentas de baja frecuencia y amplitud elevada, producidas como respuestas a algún estímulo interno, digestión o externo, sonido del teléfono. Las personas despertadas en los 4 minutos siguientes a la aparición de los usos dicen que estaban dormidas. La fase 3 ya representa el sueño profundo. Se observa que no hay movimientos oculares y que los músculos siguen relajados y emergen usos mezclados con ondas lentas delta menos de 4 hercios. Y en la fase 4, sueño más profundo, a la persona soñadora es muy difícil despertarla y cuando se intenta aparece desorientada. El sueño profundo dura 1 hora aproximadamente y después de pasar un tiempo en la fase 4 se regresa a las fases 3, 2 y 1. En esta etapa pueden presentarse problemas del sueño como el sonambulismo o hablar dormido. El análisis de las ondas cerebrales señala 2 estados básicos del sueño: el SOL, sueño de ondas lentas, que son de frecuencia baja y amplitud alta, y también el sueño de movimientos oculares rápidos, también llamado paradójico. Durante la noche se producen de 4 a 6 ciclos de unos 90 minutos. Cada uno se divide en 2 fases, una primera de sueño lento y que ocupa prácticamente el 80% del tiempo, y una segunda etapa conocida como sueño rápido o fase REM, con movimientos rápidos del ojo y que contienen imágenes oníricas. Dejar a alguien sin los sueños de ondas lentas produce cansancio y una reducción del ritmo vital, e impedirle dormir durante la fase de sueño REM origina un estado de intolerancia e irritabilidad. En cuanto a los trastornos del sueño, pues hay que decir que, según algunos expertos, la mayoría de la gente duerme bien, aunque cada vez hay más gente en España y en otros países con el ritmo de vida que se lleva actualmente en el siglo XXI que tiene que tomar somníferos porque duerme mal. O sea que sería algo discutible, pues igual hay un 20 o 30% de gente, o más incluso, que duerme mal. Pero podemos decir que el sueño diario regular puede ser alterado primero por la incapacidad de dormir, despertares inusuales durante la noche o por un sueño prolongado. Y las alteraciones del sueño más características son las siguientes. En primer lugar, el denominado insomnio es el trastorno del sueño más frecuente y se caracteriza por la dificultad de iniciar o mantener el sueño. El insomnio puede ser causado por factores biológicos, uso de estimulantes, o psicológicos, habituados a ver la televisión en el dormitorio. Además, el insomnio puede ser transitorio o crónico. El insomnio transitorio se produce por estrés, por los cambios de horario en el trabajo, la realización de un viaje o por crisis emocionales. El insomnio crónico se debe a problemas orgánicos o psicológicos. Suelen padecerlo personas con trastornos psiquiátricos, con migrañas nocturnas o que toman fármacos depresores del sistema nervioso central. Y, por supuesto, el sueño es algo espontáneo. Y un error de los insomnes es obligarse a dormir mediante un acto de voluntad, con lo que consiguen estar más despiertos. El psicólogo Gualberto Buela Casal propone un modelo conductual de tratamiento del insomnio y considera que la cantidad necesaria de sueño en un individuo depende de varios factores biológicos, conductuales y ambientales que actúan de forma diversa o diferente en cada persona. Y el tiempo total y la estructura del sueño están determinados por estas variables: el ritmo circadiano, cuando duerme el sujeto, el organismo, cómo duerme, la conducta, qué hace para dormir y el ambiente donde duerme. Respecto a la apnea del sueño, se produce cuando durante el sueño la respiración se detiene durante 20 segundos o más, hasta que la persona se despierta un poco, traga aire y se vuelve a dormir. Este ciclo se puede repetir muchas veces durante la noche. Respecto a la narcolepsia, es otro trastorno del sueño. Son ataques de sueño diurnos, repentinos e irresistibles, que pueden durar desde unos minutos hasta media hora y conlleva pérdida de fuerza muscular, cataplexia,
y a veces alucinaciones visuales o auditivas. Respecto al sonambulismo, es el trastorno del sueño quizás que ha salido más en películas, etc., consiste en levantarse de la cama cuando se está dormido. El sonámbulo mantiene los ojos abiertos y fijos, puede inspeccionar el ambiente evitando los objetos encontrados a su paso e incluso puede vestirse y salir de casa. Por supuesto hay que evitar despertar al sonámbulo ya que le provoca angustia, además se deja conducir a la cama con facilidad. Un episodio de este tipo puede durar más de media hora. Respecto a otro trastorno del sueño, pues hay que hablar de las pesadillas nocturnas. Son sueños generalmente terroríficos, comunes en niños y adolescentes, que les provocan angustia y sobresaltos y perturban el sueño de manera significativa. En relación con los terrores nocturnos, son despertares bruscos, precedidos por gritos y lloros, sin contenido onírico, por lo que no dejan recuerdos. También existe lo que se denomina somniloquio, consiste en hablar o emitir sonidos durante el sueño, dura pocos segundos y ocurre de forma esporádica. No es un signo de desorden patológico. Y por último está el bruxismo, rechinar de dientes, suele aparecer en las dos primeras fases del sueño y a pesar del ruido producido el niño no se despierta. Su etiología es desconocida. Respecto a la teoría de los sueños de Sigmund Freud, pues este psiquiatra y médico austríaco pues dice que el ser humano siempre ha tratado de descifrar el significado de los sueños. A comienzos del siglo XX, Freud convulsionó el mundo de la psicología con su nueva teoría. En 1900, Freud publicó La interpretación de los sueños, obra en la que rompe con la concepción psicofilosófica dominante en su tiempo, conciencia y psiquismos significan lo mismo, y con las explicaciones neurobiológicas. Cuando Freud escribió su obra, no se conocía todavía la fisiología del sueño, y aunque los descubrimientos del sueño REM favorecieron el análisis de los sueños desde la neurología, su idea fundamental, la de que los sueños revelan nuestros sentimientos y preocupaciones íntimas, se sigue utilizando en la práctica psicoanalítica y también en general en la psicología. Eso se sigue admitiendo. Freud origina una ruptura en el interior del sujeto al declarar que los sueños son el camino de acceso al inconsciente y una prueba de la existencia del mismo. El inconsciente, con sus leyes y procesos, influye en la constitución y organización de la vida mental. Y podemos preguntarnos qué significan las elaboraciones hechas en el interior del sujeto durante el sueño, en el interior de su mente, me refiero. ¿Cómo interpretar los sueños? La interpretación psicoanalítica de los sueños se puede resumir en estas ideas, según Freud. En primer lugar, podemos hablar de la asociación espontánea. Los sueños se expresan con imágenes y representaciones, más que con palabras, y analizar y descifrar su sentido implica también la asociación libre de las ideas del soñador. En segundo lugar, los sueños, según Freud, revelan la existencia del inconsciente, ya que el descubrimiento de este es la tarea de la interpretación onírica. Los sueños, podemos decir, según Freud, que son idealizaciones o la realización de deseos insatisfechos y revelan de forma disfrazada y simbólica la vida interior. En tercer lugar, los contenidos del sueño y las resistencias del sujeto son analizables y distinguió entre los contenidos expresos o manifiestos del sueño, lo que el soñador recuerda, a veces auténticos, disparates, y los contenidos latentes, lo que permanece oculto en el inconsciente. En este aspecto, para Freud, las relaciones entre lo latente, deseos auténticos y profundos, y lo manifiesto, sueños recordados, no son fáciles de descubrir estas relaciones. Freud encuentra resistencias por parte del sujeto, ya que éste reprime o quiere ocultar ideas y deseos que no quiere expresar. En ese sentido, Freud habla de la censura. Decía que un sueño es el cumplimiento enmascarado de un deseo reprimido. En consecuencia, la censura, según Freud, oculta los deseos prohibidos y modifica los elementos del sueño de forma arbitraria. Se ejerce contra las tendencias reprobables desde el punto de vista ético o social y es la causa de la amnesia onírica. Respecto a la elaboración de los sueños, en este proceso intervienen tres elementos. El elemento A podríamos denominarlo condensación, fusión de dos o más imágenes oníricas hasta formar un único símbolo. También interviene el denominado desplazamiento, que traduce una imagen onírica en otra, de forma similar a cómo funcionan las metáforas en el lenguaje. Y por último, lo que Freud denomina dramatización, que consiste en convertir las ideas y relaciones abstractas en imágenes visuales. Por ejemplo, el adulterio se puede representar por la fractura de una pierna. Respecto a los símbolos oníricos,
Según Freud, los sueños expresan deseos y conflictos disfrazados como símbolos oníricos, imágenes con un significado simbólico profundo. Así, por ejemplo, la muerte puede simbolizarse pues, con un viaje. El lenguaje onírico, por otra parte, no tiene en cuenta el tiempo ni el espacio, ni tampoco, por supuesto, los dictados de la lógica. En sueños podemos volar o salir ilesos de una aventura terrible. Muchos símbolos oníricos también son deseos sexuales. Según Freud, cuando aparecen en los sueños objetos como bastones, paraguas, llaves o revólveres simbolizan al órgano sexual masculino, mientras que cofres, botellas, cuevas, etc. simbolizan el órgano sexual femenino. Pues estas teorías acerca de los sueños de Freud, parte de ellas pues son aceptables desde el punto de vista de la psicología actual del siglo XXI y pueden, diríamos, que introducirse dentro de la psicología científica en muchos aspectos. Otra cuestión, por ejemplo, es el tema de la hipnosis. La hipnosis pues es un estado alterado de conciencia caracterizado por una reducción de la atención y un incremento de la sugestión. En ese sentido, pues por ejemplo, las personas imaginativas son más sensibles a la hipnosis, que depende más de la persona hipnotizada que de la habilidad del hipnotizado. El procedimiento consiste en dar instrucciones para llevar al sujeto de su estado de vigilia, a estar despierto, al estado de trance, sin cambios radicales de sus sentidos y percepción. Generalmente, todas las técnicas hipnóticas incitan o intentan conseguir que la persona concentre su atención en lo que se está diciendo y también a dejarse ir y a usar la imaginación vívida. En la hipnosis se reduce también el autocontrol y la persona debe cooperar para que se la hipnotice. Si no coopera, no se puede realizar la hipnosis. Existen 3 métodos de inducción hipnótica. Inducción rápida supone gran atención del sujeto y solo funciona en personas muy sugestionables y suele utilizarse en algunos programas televisivos. Además está también el método de la inducción de fijación. Se pide al sujeto que mire fijamente un objeto, el recorrido de un péndulo, por ejemplo, y al centrar la atención en este aspecto, el resto de los estímulos deja de ser relevante. Y en tercer lugar, hay un tercer método que es la inducción con relajación progresiva. En este caso, el hipnotizador repite pues verbalizaciones y sugestiones que facilitan el cansancio de los ojos, la relajación y la ausencia de temores. Así el sujeto se acerca a un estado hipnótico más profundo y esta técnica se utiliza para tratar, por ejemplo, problemas de estrés, de ansiedad, porque incorpora la relajación, tanto física como mental. Mediante la hipnosis se ejerce un control de la conducta del hipnotizado. Se utiliza como técnica terapéutica para desarrollar el autoconocimiento y las capacidades personales. También se utiliza en problemas de salud física, dolores, pérdida de seres queridos, para abandonar el dolor y la rabia, y tratamiento de fobias, por ejemplo, para saber manejar los miedos irracionales y en el control también de hábitos negativos. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo.